plantea, yo casualmente lo vi en las redes sociales y dije, qué interesante, porque yo lo sufro a esto todo el tiempo. Entonces, y nada, hay veces que uno se queja aquí al aire, qué sé yo, pero tal vez no puede explicar con todas las letras de qué se trata. Es la presión impositiva aquí en la provincia de Mendoza con respecto a lo nacional también, que nosotros hemos visto que el presidente lo que quiere hacer es bajar impuestos, acomodar toda la macro, qué sé yo, para poder ir bajando los impuestos y que todos dejemos de sentir el pie del Estado encima y podamos trabajar más cómodamente, poder utilizar la plata que a veces pagamos en los impuestos en otras cosas. Aquí está con nosotros en nuestro estudio el senador Valentín Gómez, senador del PRO, y bueno, nos va a explicar un poquito, porque él en las redes, en sus propias redes, tiene una pizarra y explica todo ahí, cómo es la cosa, pero lo trajimos aquí al estudio para que nos explique personalmente. Senador, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Bueno, muy buen día y muchísimas gracias por la invitación, por supuesto. Uh-huh. Sí, esto surge tal cual, vos bien lo explicabas ahí al comienzo. Uh-huh. Yo ejerzo la profesión de contador y esto lo padecemos. Uh-huh. ¿Sí? La parte, si hay un reclamo de los clientes del sector empresario y demás, que viene hace un montón de tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, es una barbaridad lo que estamos pagando de impuestos. Claro. Entre los colegas solemos decir que ya no somos contadores, sino que nos hemos transformado casi en psicólogos de los empresarios y demás, porque de los empresarios, del pequeño contribuyente, de los profesionales mismos, ¿no? Sí, sí. Porque cada vez que enviamos una declaración jurada, mirá, fíjate a ver si no hay un error, no puede ser, es un montón, claro. ¿Cómo hacemos para pagarlo? Uh-huh. En fin, automáticamente viene el llamado diciendo, no, che, es un montón lo que estamos pagando. ¿Sí? Y lo que visibilizamos acá en el videíto, que tratamos de hacerlo lo más claro posible, es la incongruencia o la incoherencia que nosotros observamos entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Uh-huh. Vos bien decís, el gobierno nacional está tratando de hacer un gran esfuerzo en bajemos los impuestos, ¿sí? Nos lo está reclamando la sociedad, la presión tributaria, ¿sí?, es insostenible. Uh-huh. Bueno, bajemos los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Es un comparativo de lo que es el impuesto nacional versus el impuesto provincial, que es ingresos brutos. Uh-huh. En cuanto al monotributo, o sea, estamos hablando de los pequeños contribuyentes. Uh-huh. Como ahora en el mes de agosto salió una actualización, ¿sí?, lo que dijimos es, bueno, veamos a ver cuánto aumentó el componente impositivo nacional versus ingresos brutos, que es provincial. Y ahí es donde nos llevamos esta sorpresa, lamentablemente, donde la provincia ha incrementado hasta un 600% ingresos brutos, ¿sí?, impuesto provincial, uh-huh, versus un 39%, que es lo que ha aumentado la parte impositiva nacional. ¿Eso en qué periodo? Este es el periodo agosto de 2024 versus agosto de 2025. Uh-huh. Es un periodo de un año. Bien, o sea, en 12 meses la nación aumentó 39% y Mendoza en la categoría más baja 287% y en la categoría más alta 611%. Y lo que ha pasado... A ver, ¿estaba muy baja o realmente fue una cosa nunca pensada? Porque hay una de las cuestiones que tanto se quejan el contribuyente y es por los ingresos brutos, justamente, que les parece totalmente arbitrario. Sí. Es tal cual, si hay un impuesto distorsivo, uh-huh, sí, que necesitamos reverlo y demás, es el impuesto a los ingresos brutos, porque el impuesto no tiene en cuenta absolutamente nada. Si vos tenés un comercio, estás iniciando y decís, mirá, voy a ir incluso a pérdida, ¿sí?, para poder instalarme, que la gente me conozca, tenés que ir y pagar ingresos brutos. Claro. Es un impuesto totalmente distorsivo. Claro. A pesar de ello, en la provincia, ahora a partir del 1 de agosto, hay un incremento del 600%. Cuando la inflación interanual, ¿sí?, del INDEC... Sí. Ahí está la cámara para que la muestre ahí. Da 39,4, claro, que es el incremento en la parte impositiva que ha aplicado la Nación. La Nación. Y voy a insistir con esto. Estamos hablando de el monotributo. El monotributo son los pequeños contribuyentes. Claro. El almacén, el comercio, el profesional, uh-huh, ¿sí?, que se ha inscrito hace relativamente poco, que todavía
está tratando de crecer, Sí. ¿sí? A ese contribuyente en la provincia le estamos aplicando un incremento desmedido. Claro. Insisto, en la categoría más alta 600%, pero si la inflación anual fue del 39%. ¿Cómo lo Lo mismo, justifican? Claro. a ver, senador, lo mismo, el 287% es una barbaridad. O sea, ¿de dónde sacan esos números? Y esa es la categoría más baja. Claro. ¿Sí? Más Y en baja. el peor momento, cuando la inflación iba al 15.000% en este país al final del 23, sucedió una cosa así. Bueno, entonces, vuelvo a lo que dije recién, ¿sí? Es mostrar también las incongruencias o incoherencias entre, ¿sí?, lo que se dice, porque, Sí. perdón, pero estamos ya en etapa electoral, pero sí se pintan, se maquillan de violeta en concordancia con el gobierno nacional, Sí. pero después a la hora de los hechos, sí, vemos que van a contramano, totalmente distinto. No, y además Sí, criticaban pero al, nos suben, al kirchnerismo por la cantidad de impuestos y resulta que nada, hacemos lo mismo. Bueno, entonces nos suben los impuestos cuando en realidad si queremos estar en concordancia con el gobierno nacional, bajen los impuestos. Ujú. Claro. Sí, es lo que están pidiendo a gritos a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, nada, se nota mucho el maquillaje. Se pueden pintar de violeta, pero más maquillaje que piñón fijo. O sea, Claro. no nos los creemos. Claro. Si realmente las políticas van a estar en concordancia con lo nacional, ¿sí? Bueno, bajemos los impuestos. Bajemos los impuestos, veamos dónde podemos reducir gastos y demás para que la presión tributaria baje. Pero bueno, no lo vemos, insisto, 39% aumenta a nivel nacional, más del 600% a nivel provincial. Mendoza. Valentín, ¿tenés los números? No sé si lo tenés. Por ejemplo, yo soy la categoría A, la más baja de todas. Y hay distintos componentes. Está lo que se paga a nivel nacional, creo que está los aportes jubilatorios, la obra social e ingresos brutos, el monotributo unificado que se llama. ¿Cuánto se paga por cada uno? Para más o menos graficar en números lo que paga el contribuyente entre una cosa y la otra. Sí, demos ¿no? ejemplo ahí en papel, a ver cómo Sí. sería. Está perfecto. A partir de agosto de 2025, Ujú. ¿sí? O sea, a partir de ahora, vas a estar pagando de parte impositiva en la categoría, la inicial. Sí, Impuestos nacionales, sí. 4.182,60. Impuestos nacionales. Sí. Vas a pagar de jubilación 13.600 y a la obra social 19.200. Ujú. De ingresos brutos vas a estar pagando 10.653. Ujú. O sea, de 4.000 que pagás de la nación, 10.000 en la provincia. Tal cual. Y es más, es muy lunes para estar con estas noticias, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, sí. perdona la. No, porque no a le la prestamos audiencia. atención por ahí, decimos, ¿cómo? ¿En qué se me fue la plata? ¿En qué se me va? ¿En qué estoy invirtiendo o me lo están robando? Claro. ¿Eh? Mirá, un detalle más, ¿no? Pero en agosto de 2024, hace un año atrás, Sí. pagabas de parte impositiva nacional 3.000 pesos en el Ujú. monotributo. E ingresos brutos acá en la provincia, 2.750. O sea, pagabas menos. ¿Sí? En la provincia. Ujú. Ahora en 2025, a nivel nacional pagas 4.180 y en la provincia 10.653. Ah, O sea, en menos de un año, ¿sí? Claro. Pasamos a pagar el triple que lo nacional cuando antes pagábamos menos. claro. Creo que eso es una clara muestra Sí, sí, ¿sí? sí. De la contradicción. y- Ahora, ¿esto se aprobó en la legislatura? ¿Cómo es el proceso Claro. para poder establecer estos márgenes de incremento? ¿Cómo lo justifican? Bien. La ley impositiva sí se aprueba en en la legislatura. Ujú. Nosotros hicimos nuestras propuestas y demás. Ja, porque va el presupuesto y la ley de avalúo impositiva, que ahí es donde está todo esto, ¿no? Exacto, esto está en la parte de avalúo impositiva, tal Ujú. cual lo estás diciendo. Nosotros hicimos nuestras objeciones puntualmente sobre este tema de ingresos brutos, pero esto que estamos hablando lo sacan con una resolución del gobierno, o sea que esto no pasa por la legislatura, sino que es Ah, mirá. la resolución Por fuera. 42, fresquita, ¿sí? Ujú. Ha salido el 18 de julio, que viene con la firma del director de ATM, saca la resolución, se Ajá. levantó, dijo, che, mirá, tenemos que actualizarle el impuesto, saca la resolución y empiezan a cobrar. Podemos Y recaudar por ahí. esto no pasa por la Y legislatura. y en base a que... Claro, el fundamento, ¿cuál sería? Como el monotributo a nivel nacional se actualizó, ¿sí? Están actualizando también
los valores de componente impositivo de ingresos brutos. No, pues, ¿quién fija el porcentaje de aumento? Pero se actualiza en base a la inflación. Claro, ¿quién fija el porcentaje de aumento? ¿Cómo hacen? Bueno, ¿En base a qué? En este caso lo ha fijado el director de ATM en base en base a una resolución. Un amigo. ¿Ah? Un amigo. No, es una locura. No, y lo que insistimos con esto, vos bien lo decías recién, si hay un reclamo hoy, yo creo que se reconoce el gran esfuerzo por haber controlado la inflación, pero hay un reclamo de, sí, mirá, si bien los precios aumentan poco, me alcanza mucho menos que el año pasado. Claro. O sea, yo antes compraba o lo cobraba y me alcanzaba para pagar la cuota del colegio y claro. la comida, hoy me alcanza para la comida, y decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Sin lugar a dudas, vos recién decías, la plata no me alcanza. La parte impositiva, ¿sí?, sería una clara herramienta para poder empezar a dar solución a este reclamo. Hoy en serio que la plata no me alcanza. ¿Sabés lo que pasa? Que yo pienso, ¿qué queremos lograr? Blanquear. Que todos tengan sus aportes, que todos paguen lo que tienen que pagar, claro, en cuanto a impuesto nacional, impuesto provincial. Claro. ¿Y esto qué provoca? Que la gente no lo pague. Y no, que lo castigás al que está aportando. Que lo esquive lo más que pueda, ¿no? Entonces, digo, ¿hacia dónde vamos? Sigamos negreando. Claro. Ahora, vos diste el ejemplo de la categoría más baja. ¿Tenés el ejemplo de la que aumenta el 600 y pico %? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? A ver. Vamos. Porque me imagino que la diferencia se notará mucho más todavía. Sin lugar a dudas que sí. Mirá, en agosto de 2024, vos pagabas de componente nacional 735.000 pesos. Un número, categoría más alta. Más alta de todas. Que la recaudación son varios millones de pesos al año. La más alta de todas, que facturabas hasta 68 millones al año. Claro. ¿Sí? Bueno, no llegaba a 1.000.000 de pesos. Bien, pagabas 735.000. Acá en ingresos brutos en la provincia, agosto de 2024, pagabas 28.210 pesos. Agosto... Muchísimo más barato. Nada, prácticamente, para un ingreso millonario. 28.200 pesos de ingresos brutos. Vamos a agosto de 2025. Sí. A nivel nacional, pagás 1.024.000. Un incremento del 39%. Igual. Sigue siendo un número, ¿eh? Sí, pero igual el incremento a la categoría más baja. Con una facturación acordando a la inflación, no sé si proyectada o cómo es que se calcula. No, es la inflación del INDEC, 39,4. Ha sido anualizada. Exactamente sí, ese importe que es la interanual. En Mendoza, ingresos brutos 200.556. O sea, pasamos de 28.210 hace un año atrás a 200.556. Ese es un incremento del 611% en la categoría más alta. Más alta. Insisto, de 28.000 pesos a más de 200.000 en agosto de 2025, después de un año. Claro. Y esto es con la firma de una sola persona, que es el director de ATM. ¿Sí? Resolución 42, se las dejo. Qué increíble. Yo no sabía que el director de ATM tenía tantas atribuciones y tanto poder, ¿no? Tiene esa atribución, eso está en la ley impositiva de poder actualizar los valores, pero la lógica sería, insisto, si dicen ser, ¿sí?, lo que simulan ser, claro, a nivel nacional y demás, lejos de actualizarlo, de última que los mantenga iguales o que los baje. Sí. Sinceramente estamos en concordancia. No, y que vayan, sino por lo menos que vayan acorde a la inflación, como ha hecho el gobierno nacional, pero no aumentar así, a ver, ¿qué número le pongo? Tanto, no sé, porque no, la verdad que no encuentro una razón, a ver, en qué se basó para ponerle semejante número. Yo creo que lo que hubiese sido súper razonable, y creo que todos hubiésemos validado y demás, es, mirá, si ya venía con un incremento importante, a pesar que la inflación interanual sea del 39, en Mendoza, lejos de actualizarlo, vamos a bajar. ¿Sí? Bueno, con este panorama se van a encontrar entonces ahora, a partir de agosto. Porque estamos en concordancia. Eso creo que hubiese sido un excelente mensaje y demás. Bueno, lamentablemente no lo hemos tenido. Punto. Yo aprovecho, si me dan 2 minutitos, porque hemos presentado también, siempre en materia impositiva y demás, un proyecto para
compensar el saldo a favor de ingresos brutos, que es un reclamo que también nos vienen pidiendo mucho del sector empresario y demás. Mirá, si me queda saldo a favor de ingresos brutos, que yo puedo utilizar de una forma simplificada, ágil, rápida, para pagar, no sé, el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario, algo sumamente lógico. Me está pasando eso, te juro. Yo veo los numeritos en verde ahí en la página del ARCA y digo, ¿qué hago con este saldo? ¿Cómo? Está re bien lo que estás diciendo, porque a nivel nacional, si vos tenés el numerito en verde, que vos lo podés ver a través del sistema ese de cuentas tributarias o el CCMA, vos lo podés aplicar a otro impuesto nacional. Claro. Acá en la provincia lo que nosotros estamos diciendo es, hagamos lo mismo. Si a mí me queda saldo a favor en ingresos brutos, bueno, que lo pueda aplicar, ¿sí?, para pagar automotor, inmobiliario. Eso no lo tenemos. Claro. ¿Sí? No lo tenemos. Sí, pero mirá, la provincia me debe, ¿sí?, porque me queda saldo a favor. Ese saldo a favor es porque me estuvieron mordisqueando, me estuvieron reteniendo cada vez que me acreditan plata, que el CIRCREP, que la retención, que la percepción. Bueno, si me quedó saldo a favor y tengo que pagar el automotor, no me hagas sacar más plata, ¿sí?, del bolsillo si vos me estás debiendo. Claro. Compensémoslo. No lo tenemos. Y no lo tenemos cuando podría ser una firma, tal cual han sacado esta actualización, del mismo director de la ATM. Mira, en la época de pandemia se hizo este sistema de compensación por una devolución que hubo en aquella época, ¿sí?, excepcional, donde si te quedaba el saldo, te habilitaron, ¿sí?, un sistema a través de la página de la ATM donde vos podías compensar. Y estamos hablando de hace varios años atrás. Si hace varios años atrás ya tenían el sistema y la forma para poder hacerlo, ¿sí?, ¿por qué no nos los ponen a disposición ahora? No, te digo, anda muy mal la página de ATM también. Al margen. Yo lo que voy es que necesitamos herramientas, ¿sí?, que ayuden a bajar esa presión tributaria, o estos casos que ni siquiera lo que estamos diciendo es bajar la presión tributaria, lo que estamos diciendo es una cuestión de lógica. ¿Sí? Déjame aplicar el saldo para pagar otros impuestos. Hemos presentado también que se actualice el saldo a favor. Claro. Si a vos te queda saldo a favor en ingresos brutos, te lo mantienen a valores nominales. Claro. ¿Sí? No te lo actualizan nunca. Claro. Ahora, los intereses punitores y todo eso, olvídate, te demoraste un día en pagar la declaración jurada y ya te empiezan a cobrar intereses. Pero cuando a vos te queda saldo a favor, te lo mantienen a valores nominales. Claro. En fin, hay un montón de incongruencias, depende de la vereda donde estás. En la vereda del Estado te lo mantengo a valores nominales y demás. De la vereda del contribuyente, te sacudo si se te vence un día, 2 días o lo que fuese. Lo mismo me parece que ha pasado con el tema de las patentes, que las han actualizado de acuerdo a la lista que les convino, y estamos pagando una de las patentes más caras del país, me parece. Bien, ahí tuvimos una discusión particular, muy particular, y esta incongruencia también, le dimos visibilidad desde el mismo bloque, porque cuando nos presentaron la ley impositiva otra vez, y ahí venía el impuesto automotor, la tabla que se iba a tomar y las simulaciones que nos enviaron desde el mismo Ejecutivo, miren, así van a quedar las patentes y demás, y nos pasaron varios modelos, siempre se tomaron los valores de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Eso es lo que nos mandaron, y así estaba en la ley impositiva. En aquel momento, había bastante ruido con, no sabemos si va a seguir existiendo la Dirección Nacional o la van a cerrar. Entonces, lo que pidió el director es que se agregara, en el caso de que desapareciera la Dirección Nacional, algún otro organismo para que tengan una referencia para poder tomar el impuesto automotor, pero siempre y cuando desapareciera la Dirección Nacional. Sí. Bien, lo cierto es que no desapareció la Dirección Nacional. Cuando llegó la hora de tomar el impuesto automotor, tomaron los valores de ACARA, que son muchísimo más altos que los de la Dirección Nacional, en promedio un 40% más alto, y nos terminan calculando el impuesto automotor en base a la tabla de ACARA. Bueno, esto hicimos un reclamo formal ante la ATM, que nos los rechazaron. Ese rechazo a su vez lo apelamos en ética pública, también nos lo rechazaron, y hace unos 15, 20 días
hemos presentado una acción procesal administrativa ante la Corte Suprema, que en definitiva es la que va a terminar decidiendo. Pero sí, ese tema ya está judicializado. Claro, entendemos que lo que ha pasado ahí, y yo lo he dicho públicamente y demás, es que nos mintieron a los legisladores cuando nos plantearon la ley impositiva que íbamos a tener que pagar todos como contribuyentes. Nos dijeron una cosa y después lamentablemente terminan aplicando otra. Y es que sí, ahora, ¿qué pasa si ese fallo judicial después le sale en contra del gobierno? ¿Van a tener que devolver guita? ¿Te van a dar un crédito fiscal? Mirá, lo que sea, pero bienvenido. Si la Corte falla a favor o resuelve que estuvo mal aplicado, se generará un crédito para todos aquellos que ya hayan pagado. Y con esta cuestión de este incremento, ¿ustedes van a hacer algún planteo de la legislatura o se puede, no se puede? Mirá, la comisión de presupuesto, me imagino. Son las funciones que tiene el director. Lo primero es exponerlo. Ahora falta un mes y te van a presentar el nuevo proyecto de presupuesto, ley impositiva, claro, además, entonces, fines de septiembre. Claro, yo creo que son ya herramientas, ¿sí?, para decir, mirá, ¿sí?, venimos de incrementos del 600%, claro. Tendrían que ayudar a que todo esto lo reveamos. Claro, ya este año que viene no tendrían que aumentar nada, cero, porque ya se mandaron todos los incrementos posibles. Es más, veamos cuál va a ser la pauta de gastos y en base a eso veamos si hasta incluso no podemos reducirlo. Claro, creo que vamos a hacer algún sistema de competencia fiscal entre provincias. Esta es mi opinión o mi visión personal. Creo que nos van a el gobierno nacional quiere eso, creo, ¿no? Exacto, que las provincias empecemos, sí, a competir. Sí, mirá, no sé, San Juan está más barato, San Luis nos está cobrando. Bien, sería interesante desde la provincia empezar a anticiparnos a eso y que Mendoza sea competitiva desde el punto de vista impositivo, cuando hoy es al revés, ¿no? Y creo que vamos hacia ese sistema, entonces. Es que decimos, Mendoza no arranca. ¿Y cómo crees que arranque si le arrancas la cabeza con los impuestos al que viene acá a trabajar o a invertir o a poner un negocio? Bien, coincido, Antonio. En esta competencia fiscal, que creo podría ser muy sana, la verdad que podríamos tomar la posta, decir, sí, mirá, nuestra visión, nuestro desafío como provincia y demás es ser una provincia con una presión tributaria baja, claro, ¿sí? Porque vamos a tratar de atraer, pero unir los criterios, porque evidentemente por lo menos eso hacen propaganda y uno siente que hay algunos municipios que lo estarían haciendo para atraer inversiones, ¿no? Sí. Pero entonces que se unifique, bien, que uno tenga la libertad de instalarse donde quiera. Está buenísimo lo que estás diciendo. Hay municipios que han eliminado tasas, hemos leído por ahí, y hay municipios, no sé, que han sacado 40 tasas, 50 tasas. Sí, Luján, Ciudad, Guaymallén. Bienvenido sea si esa competencia ahora se traslada a las provincias, ¿sí? Y empezamos a ver que determinadas actividades conviene realizarlas en Mendoza, cosa que hoy no sucede y demás. Excelente, bienvenido sea. Claro. Creo que vamos hacia ese sistema y ojalá sea la discusión de este próximo presupuesto y ley impositiva, donde veamos cómo nos volvemos competitivos. Exactamente, porque, a ver, suponete, tal vez incluso hasta si quieres condicionarlo, no sé, de acuerdo a la cantidad de empleados que contratás o lo que fuera, o la inversión que hagas, ¿entendés? Y entonces hasta fomentás el laburo. Yo me acuerdo que en una oportunidad, y creo que esto ya no existe más, había una tasa cero, que si vos cumplías con todos los impuestos, tenías todo al día, pero perfecto, te dan tasa cero, o sea, no pagabas ingresos brutos. Bien, hoy hay actividades. ¿Está mal eso o no? Porque no lo recuerdo bien. No, hoy hay actividades en la ley impositiva que tienen tasa cero, principalmente la actividad primaria, donde sí, por supuesto, tenés que tener todo el resto de los impuestos patrimoniales al día, te tiene que salir la constancia de cumplimiento fiscal, ¿sí? Y esas actividades tienen tasa cero. El problema que tenemos es que hay otras actividades, comercio, donde la alícuota es realmente alta. Sin que pagar lo que no paga lo otro. Para un impuesto totalmente distorsivo. Sí, quedó claro. El impuesto, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que es a nivel nacional, tributa solamente lo que vos ganás. Vos ahí podés deducir, por supuesto, los sueldos, el alquiler, el combustible, la luz, el gas. Pero es muy justo ese impuesto. Y es más equitativo. ¿Hay que bajarlo? Sí, por supuesto, todos hay que bajarlo. Sí, pero pagás por la parte en teoría que ganás. Sí, porque deducís todos los gastos. Acá no deducís en ingreso bruto, ¿no? Sí. Nada. No, yo compro este vaso para venderlo
y pago ingresos brutos. Se lo vendo a Natalia y vuelve a Paga pagar ingresos brutos. Claro, así Todo eso. sucesivamente. O sea, es tremendo. Es tal cual. Y es más, hay una ley que ojalá se trate. Fuimos los primeros en presentarlo en diciembre del año pasado, de transparencia fiscal, donde hemos pedido que en el ticket, así como hoy nos discriminan los impuestos nacionales, Acá en Mendoza no se hace eso. no, pero fuimos los primeros en presentarlo para que se discrimine cuánto nos Sí. cobran de ingresos brutos. Claro. Entonces, vos cuando como consumidor final veas en el ticket, che, compré, no sé, la leche, el azúcar, la hierba, Ujú. me cobraron 21% de IVA, el 3% de ganancia y el 4% de ingresos brutos. Al final pagué 5.000 pesos y 2.000 fueron impuestos. Por eso. Claro. Entonces eso nos va a llevar como consumidores a exigir muchísimo más. Por eso está pidiendo la Nación que la provincia de Mendoza rápidamente adhiera a esta cuestión. No Claro. adherimos, no ponen la discriminación de los impuestos Claro. ahí en el ticket. Claro. Tenemos presentada la adhesión desde diciembre de 2024. Discriminen, muéstrenos a ver cuánto se Claro. paga de ingresos brutos. Por eso Claro. es educación al consumidor. Y yo Exacto. estoy seguro que nos van a exigir, bueno, nosotros como legisladores el triple, ¿sí? Pero a los intendentes, al gobierno, Sí. che, mirá, cada vez que compro resulta que te pago, o sea, te pago un montón de impuestos, porque eso hoy no lo vemos. Sí. Bueno, Bien. en fin, creo que hay un montón de cosas Sí, positivas Está para bueno. hacer. Senador, bueno, yo lo vi en redes sociales, toda la explicación, y dije, esto hay que llevarlo a la radio para poder conocer mejor y que nos explique personalmente todo esto que nos ha explicado, que está buenísimo. Cuéntenos las redes sociales, así le hacen preguntas y demás, o le hacen aportes tal vez, porque mucha gente de distintas Plantean actividades le puede hacer necesidades. aportes, ¿sí? Claro. Bien. Que se pueden ver plasmado en proyectos. Pero que es futuros la manera de proyectos, que ¿no? el ciudadano de a pie llegue, Y sí, ¿no? sí, Al sí, legislador. sí, está bueno. Bueno, yo te agradezco el comentario. En TikTok es Valengon OK, de Ujú. Valentín González. Ujú. En Instagram igual. Ujú. Y la verdad que se reciben muchísimos comentarios. Las redes sociales nos ayudan un montón. Muchas veces Ujú. nos traen temas. Y esa pizarra que vos haces alusión es el propio despacho de la legislatura, que hay Ujú. unas ventanas, unos Sí, vidrios. sí. Sí, donde usamos para ir anotándonos los recordatorios Está bueno. y demás. Bueno. Así que bienvenidos todos los aportes, Las mensajes. propuestas. Ujú. Buenísimo. Ujú. Senador, muchas gracias, muy amable. Gracias por venir. No, por favor, gracias Gracias. a ustedes y muy buena mañana. Gracias. Estábamos hablando con el senador Valentín González, senador provincial de El PRO. Ya volvemos, hacemos una pausa y noticias.